Bueno, bienvenidos todos los que estáis aquí. Gracias por venir. Sobre todo porque si estamos aquí un domingo por la mañana es porque tenemos ganas de seguir conociendo a Yeshua. ¿Quién es Él? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Conocerlos porque Él sí nos conoce a nosotros. ¿Desde dónde nos conoce Él a nosotros? Desde antes de la creación ya había escrito nuestro propósito profético. Pero hay un sitio, un lugar físico donde Él ya... ¿Cuál es ese lugar físico donde Él ya nos vio desde el vientre de nuestra madre? Imaginaos ese momento donde nuestras madres están embarazadas, jóvenes, y hace el Señor así, se les pone delante y dice: te estoy viendo, Rafa, en el vientre de Domi. Anda, daba muchas patadillas. También hizo de la suya, ¿no, Domi? Como siempre hace de la suya, ¿no? No hace lo que se le dice, ¿no? Hace lo que quiere. Va por libre, ¿no? Bueno, ahora ya sujeto a Dios. Ahora ya sujeto a Dios, que es lo importante. Pero ahí, imaginaos ese momento tan maravilloso en donde hemos estado en el vientre de nuestra madre y delante de ella y delante de nosotras, las que ya somos madres, wow, el Señor, el Dios de la creación del universo, ahí mirando y hablando con nosotros que estábamos ahí dentro. Que ya te he visto, que te he escrito sobre ti y he dicho lo que va a acontecer en tu vida. Va a tener que ir hacia tu asignación y ahora te voy a revelar tu nombre profético. ¡Wow! Y ahí el Señor nos revela un nombre profético que va a marcar nuestro propio destino, va a marcar nuestro carácter, va a marcar nuestra asignación y es un nombre que Él nos revela, como Dios nos dice en Isaías 49, versículo 1 en adelante, donde va a marcar nuestro carácter, donde va a ser nuestro nombre profético que nos ayude a determinar decisiones que van a marcar y trascender en nuestra vida y en nuestro entorno. Eso justo antes de nacer. Fijaos qué maravilla todo lo que el Dios de la creación hace con nosotros. Ya solamente ese momento es único. Es maravilloso y es un encuentro en unidad, en ejad, de Él con nosotros siendo todavía un feto. Me imagino que ya se pondrá adelante cuando estemos más grandecillos, pero bueno, Él lo hará conforme Él quiera hacerlo, porque Él hace, dice la palabra, lo que le place, ¿no? Nosotros no tenemos que cuestionar lo que Él decida hacer. Estamos aprendiendo muchas cosas. ¿Hay algo que queráis destacar donde Dios haya tocado en esta epístola, en este primer capítulo de la epístola de Efesios? De la carta de Pablo a los Efesios. ¿Hay algo concreto que digáis? A mí Dios me ha dicho aquí, a mí Dios me ha hablado. Lo vais pensando por si luego queréis decírmelo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir. Como bien os he dicho, posiblemente hoy concluyamos. Nos vamos a ir al Efesios 1, 17 y lo vamos a leer hasta que acaba el capítulo en el 23. Del 17, para recordar. Dice, como estamos haciendo en estas semanas anteriores, aquí en la Biblia Kadosh y la israelita mesiánica, donde vamos a ver algunas palabras en hebreo, ¿sí? Vamos a leerlo y yo lo voy a leer en otra traducción para que vayáis en vuestra mente comparando las dos versiones, ¿sí? Vale. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, ya esto lo estuvimos explicando porque aquí estábamos viendo Elohim, Adon Yeshua, Padre Glorioso. Fijaos, ¿no? En solamente una frase hay tres expresiones diferentes de un mismo Dios. En donde ahí, como hemos hablado, sus nombres son proféticos, por supuesto, y sus nombres le dan a Él mismo asignación, ¿vale? Para su propio carácter, para su propia sustancia, su propia esencia sea manifestada. Entonces, dice, les dé espíritu de sabiduría y de revelación
en un mejor conocimiento de Él. A mí aquí hemos estado 2 semanas hablando de esto. Para mí aquí ha sido un momento maravilloso, ¿no? Donde Dios nos habla aquí de quién es Dios mismo en sus manifestaciones y sobre todo de su sabiduría y la revelación. Ahí hay que abrazar la sabiduría divina para poder tomar decisiones. Entonces dice el 18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Wow, saber que somos herederos, sabiendo que somos hijos, porque ni los ángeles son herederos. Hay muchas, aunque son seres superiores a nosotros, por medio de la muerte, sepultura y resurrección de Yeshua HaMashiach, Dios nos ha dado un lugar de preeminencia sobre ellos, ¿vale? Aunque Dios los creó superiores. Pero nosotros tenemos una serie de privilegios aquí en la tierra que ellos no tienen y lo anhelan. Y anhelan tener esos privilegios. Entre ellos es el ser heredero, porque a nosotros nos ha constituido hijos. Entonces nosotros somos herederos de Dios mismo. Lo vamos a ir viendo hoy en el transcurso. Dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder? ¿Vale? Ahí lo pone poder, el Koah. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero. O sea, Yeshua HaMashiach está por encima de todo principado y de toda potestad y autoridad. Todo esto lo vamos a ir viendo, aunque ahora nos vamos a centrar un poco en los lugares celestiales. Estamos poniendo unas bases, ¿vale? Unas bases para todo lo que Dios nos va a hablar durante esta temporada profética de primavera, que ya se acerca, la tenemos aquí ya a las puertas, y la de Sukkot, donde precisamente el Señor nos habló que vamos a ir a los lugares celestiales. ¿Vale? Hoy vamos a hablar un poquito de ellos, pero vamos a ir mentalizándonos que esto no es algo para ahora. Hay que estudiarlo luego en casa. Hay que hablarlo en familia. Hay que seguir cimentándolo y sembrándolo en vuestros hijos, porque todo es tener esta parte de conocimiento y de revelación de la palabra para poder luego entender lo que el Señor nos va a revelar más adelante. ¿Sí? ¿Se escucha bien aquí? ¿Sí? Y todo lo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia, la cual es su cuerpo. Me pone el 22 primero un poco. También le ha puesto todas las cosas bajo sus pies y se hizo la cabeza sobre todas las cosas para la asamblea mesiánica. Estáis viendo, ¿no? Asamblea mesiánica, como nosotros somos una asamblea mesiánica. Hablaremos de la diferencia en estos días siguientes. Vamos a hablar de la diferencia entre iglesia, eclesía y asamblea, ¿vale? Para que tengamos esos términos también claros y no se nos queden en el aire. ¿Por qué usamos el término iglesia o en algunas traducciones? ¿Por qué aquí se habla de iglesia y por qué hay asamblea mesiánica? Lo hablaremos. Hoy no es el día, pero lo dejo ahí caer porque es muy interesante tener todo esto claro. Dice el 23, la cual es su cuerpo, o sea, la asamblea mesiánica es el cuerpo de Cristo, o sea, todos nosotros los que estamos aquí reunidos, la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo. ¿Vale? Y a nivel global, pues todas las personas que han decidido someter su voluntad a la voluntad del Padre. No todo el creyente es hijo. El creyente, los demonios creen también, Satanás es el primero que cree, ¿no? Pero no es heredero, heredero, su herencia ya la tiene, él ya ha sido juzgado y su herencia ya él la sabe. Y es que va al lago de fuego y azufre y va a estar también encarcelado durante 1000 años. Él sabe lo que le espera, pero si puede arrastrar el máximo de personas hacia la destrucción y hacia el infierno y puede engañarla en su mente para que no conozcamos la verdadera naturaleza de Dios, esa es su misión.
Esa es su función. Y nosotros como hijos tenemos que ser conscientes de que tenemos que evangelizar, de que tenemos una asignación, de que es llevar las buenas nuevas de salvación a las personas para rescatarlas. ¿Sí o no? Hay dos caminos, hay dos eternidades, una para vida eterna, otra para vida eterna, pero con el enemigo. ¿Sí? Para destrucción, el destructor. No podemos, el otro día le predicaba a una persona y le decía, para poder entender el plan secreto de redención, tenemos que saber que no podemos sacar a Satanás y a los demonios de la jugada. Si los sacan, no lo entiendes, porque entonces no vamos a entender por qué Cristo tuvo que morir por nosotros. Pero cuando sabes que hay un cabeza que se quiso poner por encima de Dios y por cabeza del mundo y de la creación y arrastró y engañó. No estoy diciendo que mintió, estoy diciendo que engañó. Ya hemos explicado esto también muchas veces. Mentir es algo que, bueno, cualquiera puede mentir, echar una mentirijilla que se llama piadosa y de piadosa no tiene nada. Eso ya viene envenenado. Pero la mentira va, el engaño va que te estoy mintiendo con la misma palabra de Dios para confundirte y arrastrarte. Y eso es lo que hace Satanás. Satanás lo que hace es engañar, va más allá de mentir, porque va a destruir. Entonces, si lo saca, el plan de redención no lo va a entender. Pero cuando tú sabes que el bien y el mal están enfrentados y que está en nosotros y que nosotros somos los responsables de tomar decisiones de obediencia para salvación o de desobediencia para destrucción, ya todo empieza a tomar sentido y todo empieza a decir, ahora ya entiendo por qué. Él vino a rescatarnos, Él vino a salvarnos del destructor. Hoy vamos a ir contra el destructor, después vamos a tener un tiempo para ello, ¿sí? Voy a ir un poco más rápido para poder tener tiempo, una media horita, ¿vale? Entonces, precisamente en hebreo hay los lugares celestiales, nos vamos a centrar en el versículo 10 y... En el 10 y ¿qué? Espérate. Aquí, en el 20. Ese poder que obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. El poder, el Koach, obró en Yeshua HaMashiach cuando lo resucitó. El poder se manifiesta en la resurrección, se venció en la resurrección. Mientras tanto, el plan de salvación seguía y se va a completar, la redención se va a completar en su segunda venida y cuando Él venga en su gloria y ya pase, bueno, no me voy a meter ahí en todo lo que va a acontecer. ¿Me vais entendiendo? ¿Me vais siguiendo? No sé si me estoy explicando, pero bueno. Ahora vamos a saber que estar en los lugares celestiales en hebreo es la palabra... Pongo las gafillas que así lo veo mejor. En hebreo es Samayim, S-A-M-A-Y-I-M. Esta palabra, lugares celestiales, aparece más de 400 veces en la Biblia hebrea. ¿Y qué significan los lugares celestiales? Precisamente los lugares celestiales es el cielo visible, es ese espacio sobre la tierra que nosotros vemos. Lo vamos a leer en Génesis 1:8, cuando lo puedas tener ahí, Rachel. En Génesis 8 dice, y Elohim llamó el firmamento cielo. Y Elohim vio que era bueno, así que fue la noche y la mañana del segundo día. Ahí es cuando el Señor ya estaba formando esos lugares celestiales que abarcan todo lo que es el cosmos. Todo lo que es el cosmos. Todo lo que se sale fuera de lo que es lo terrenal y entra a formar parte de lo sobrenatural. Son lugares celestiales. En Isaías 66, en el versículo 1, también dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Por lo tanto, en los lugares celestiales es el reino espiritual que va más allá de este cielo visible en el que Dios ahí habita. En esos lugares celestiales es donde está el trono de Dios. ¿Sí? Ahí es donde Él habita. Es donde también habitan las huestes espirituales, como hemos leído aquí, ¿verdad?
Hemos dicho que Él está sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre toda hueste espiritual de maldad. Dios está por encima de todo. Pues ahí habitan. Por eso cuando estamos en oración y estamos en el Espíritu, tenemos que saber muy bien discernir la voz de Dios, ¿vale? Porque ahí es cuando el Señor nos habla, pero lo que el Señor nos habla también lo escuchan las huestes de maldad. Y van a empezar a decir, esa bendición viene para ti este año. Pues ya me voy a encargar yo de ponerte la zancadilla todo lo que pueda y de evitar que eso se lleve a cabo. ¿Sí? Ahí es donde empieza la batalla. ¿Cuántas pérdidas no hemos tenido en el camino antes de saber esto? ¿Cuántos desastres no han pasado? En mi vida ha habido muchos desastres. Y aún sabiéndolo también, por no estar bien posicionado, por no tener esto bien claro. Es muy importante saber que existen unos lugares celestiales al cual nosotros tenemos que ir en oración si queremos tener victoria. Porque si no, aun sabiéndolo, nada va a suceder si no damos el paso de ir en oración a esos lugares celestiales en el Espíritu para saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para nosotros, para nuestra vida y por consiguiente después levantar una proclama. La proclamación es la misma palabra. Los hijos de Dios tenemos la autoridad para ir a los lugares celestiales donde se legaliza su palabra porque allí es donde está el trono. Y como es allí donde, fijaos, ¿no? Como aquí Isaías lo dijo, hay muchos códigos proféticos donde hablan de los lugares celestiales. Yo voy a dar un poco porque lo vamos a ir hablando durante todo el año. No va a ser, hoy vamos a tener un conocimiento general y saber la importancia que tiene de decir, hoy voy al lugar celestial a llevar mis peticiones, a rendirme delante del Padre. Ahí es donde clamamos, ahí es donde Él está atento. Antes de que salgan las palabras de nuestra boca, dice la palabra de Dios que Él ya las conoce. Antes de que salgan por nuestra boca, Él sabe lo que va a salir por nuestra boca. Porque Él sí sabe y conoce nuestro pensamiento. Pero tenemos que hacerlo. No por pensarlo, ya está hecho. Por eso, ahí es donde en los lugares celestiales es el mundo invisible de espíritus eternos. Pero tanto espíritus eternos de maldad como los ángeles. Ahí es donde habitan, ¿vale? Y teniendo en cuenta que Pablo, ¿dónde escribe esta epístola? ¿Dónde la escribe? Ahí está. Estaba en la cárcel. Sabemos que no tenía comodidades y que él estaba en una situación, ¿cómo estaríamos nosotros en la cárcel? Con depresión, ¿no? Sí, a no ser que el Espíritu Santo te llene de una manera el lugar. Eso es. Y en esta época es diferente, pero en aquella época, imaginaos, ¿no? Voy a hacer una pregunta, ¿no? ¿Pablo se vería en ese momento como vencedor o como perdedor? Un hijo de Dios, un siervo de Dios, una persona que estaba bajo esa llenura y él sabía que tenía la llenura del Espíritu Santo. Bienvenida. Él sabía que tenía esa llenura, ¿sí o no? O sea, tengo la llenura, estoy predicando, estoy luchando, yo voy a los lugares celestiales. Vamos a ponernos en los zapatos de Pablo por un momento. Y ahora resulta que estoy en la cárcel una vez más, encadenado a un soldado romano, ¿eh? No es que estaban como ahora, aparte de estar encarcelado en la prisión, él estuvo en muchos momentos, inclusive justo antes de morir, los últimos 2 años antes de su muerte, él estuvo con un soldado romano en la misma puerta de su casa. Estaba con arresto domiciliario. Él vivió bastantes arrestos domiciliarios, en varias ocasiones, creo que en 3 le dieron 39 azotes, ¿no? Ya sabéis que no llegaba al 40, y todo lo que sufrió y padeció. ¿Qué hizo que él estuviese mantenido con esa fortaleza? O sea, él estaba como vencedor o como perdedor. ¿Cómo se sentiría? Como perdedor se sentiría. ¿Pero él estaba mirándose a sí mismo? No. Él estaba amando, él estaba ¿qué? Obedeciendo. ¿Qué más? Vamos a ir pensando. ¿Qué estaba haciendo Pablo cuando escribe esta epístola? ¿Se estaba mirando a sí mismo? ¿Qué estaba mirando? Estaba mirando el momento de la resurrección, de la redención, la cruz, como ha dicho Mónica. Él estaba mirando
su asignación y propósito para el cual había sido creado. Él ya había entendido todo lo que había escrito en el primer capítulo de Efesios. Había entendido que el Dios de salvación ya había escrito sobre sí mismo. Y entonces dijo, vale, yo estoy en esta situación. Posicionaros vosotros en una situación límite. Posicionaros en un momento en donde os veáis al lado del precipicio. O sea, estoy aquí, hay viento fuerte, huracanado, aquí hay un precipicio y yo estoy aquí. ¿Qué hago? ¿Voy a ver cómo me ato a un árbol para que no caiga? ¿O si veo a otras personas que pueden caer? ¿Qué haríamos? ¿Pensaríamos en sí mismos, en nosotros mismos, o iríamos a rescatar a otros? Ahí es donde marca Dios la diferencia entre un hijo que dice, sé que soy heredero. Lo hemos visto, ¿no? Sé que hay un plan de salvación, sé que hay un rescate, sé que se ha pagado por mi rescate. Pensad un momento, porque si no, no vamos a entender la cruz nunca, y hay que entenderla. Él se fue a los lugares celestiales. Cuando él habla aquí en la epístola de los lugares celestiales es porque él visitaba los lugares celestiales en su espíritu. Porque si no, la mayoría de la gente sucumbimos, caemos. Él hablaba ya de que tenía un aguijón en la carne, ¿verdad? Ese aguijón todos suponemos y presuponemos que era la visión. Sabéis que estuvo ciego durante 3 días, ¿verdad? Mientras se le presenta el Señor. Y además ese aguijón en la carne creemos que era la vista porque hay un momento que creo que escribe la carta a los Gálatas, si no me equivoco, ¿vale? No me tengáis en cuenta ahí. En donde él está diciendo que tiene que escribir con letra grande, tengo que escribir con letra muy grande esta carta porque estaba diciendo, es que no veo bien y como no veo bien tengo que escribir con letra bien mayúscula, ¿sí? O sea, él iba arrastrando y no se estaba mirando a sí mismo lo que le dolía, lo que tenía, lo que dejaba de tener, sino él estaba amando a este pueblo, a esta nación, a todas las personas que él tenía que hablar, que evangelizar y mostrarle este plan de salvación. Y eso solo se hace en los lugares celestiales. Por eso, cuando tengamos dolor, problemas, es que a los lugares celestiales hay que ir cada día, hay que ir en cada momento. Ante cualquier circunstancia que veamos adversa, ¿qué hago? ¿Dónde me meto? No. Voy a los lugares celestiales. Señor, me está pasando esto. ¿Cuál es tu perfecta voluntad? ¿Cómo me manejo? Y hay veces que vaya a escuchar la voz de Dios decir algo que hasta no tiene sentido. Hay que obedecer. Pablo lo hizo. Y no porque fuese un superhéroe. No. Y los que nos pasa también, a veces vosotros sabéis que hemos pasado por pruebas bastante duras. Y el otro día una persona me decía eso. ¿Cuántos años lleváis en la asamblea mesiánica? Pues ya llevamos 13 años. Y con el tipo de pensamiento que nosotros tenemos de que es obedecer a Dios en todo lo que podamos, la verdad absoluta solamente la tiene Dios. Nosotros, por mucho que queramos obedecer, todos los días estamos pecando y fallando. ¿Vale? Vamos a dar más o menos oscilaciones, pero todos, no hay nadie que se libre de ser perfecto, ¿vale? Para ya decir, ya puedo partir con Yeshua. No, aquí todos tenemos lo nuestro. Y eso precisamente me decía, ¿no? Que si durante 13 años, con la forma en que nosotros nos manejamos y pensamos, y no hemos sostenido, y aquí estamos, verdaderamente aquí está el Señor. Y eso es muy bueno, porque hemos puesto el dedo sobre el renglón de Dios y ahí no lo hemos movido. A expensas de que la gente lo entienda, o lo entendieseis o no, os quisierais ir o no. Pero Dios lo dice y con amor, con ese equilibrio entre amor y respeto, lo hemos transmitido y lo seguimos transmitiendo y así se debe de hacer. Porque las personas sois y somos del Señor. De nada sirve que queramos nosotros. ¿Con qué? Con estrategias, con estratagemas, entreteneros aquí, ¿para qué? ¿Para que no os vayáis? No,
Cada cual es libre, la puerta está abierta para entrar y para salir. Donde no os permitan entrar y salir, ahí hay una secta. Iros rápido de ahí. Y no escuchéis nada sectario en donde no haya una puerta abierta, una puerta de salida. Donde alguien os quiera manipular y comer el coco para que os quedéis. No. Eso es lo que Dios dice. Dios nos lleva a libertad, no a esclavitud. No a salir del mundo y me meto en una secta donde me coman el coco usando la palabra de Dios. Ahí es donde están los engaños. Y hoy día hay muchísimo. Y sobre todo inclusive hay sectas pues, a través de las redes sociales. Así que atentos con lo que nos comemos, con lo que nos tragamos. Cada cual es libre de darle al botoncito. Ahí no vamos a estar nosotros. ¿Vale? Para deciros lo que tenéis que ver o no tenéis que ver. Eso cada cual, ya sois maduros, sois grandes, lo que tenéis que supervisar es vuestros hijos. Nosotros decimos que discernáis. Y para discernir, ¿dónde hay que ir? ¿Y dónde está el trono de la gracia? En los lugares celestiales. Como hizo Pablo para poder soportar el dolor, la ofensa de estar por causa del evangelio encarcelado a un romano en una cárcel. Ahí, bajo una buena vigilancia, ¿sí? Él estaba aparentemente para el mundo como un perdedor, pero él sabía que era un vencedor, aun estando en medio de la prisión, ¿sí? Bueno, no quiero alargar mucho lo de hoy porque, como bien os he dicho, quiero tener un tiempo para ahora levantar otra proclama. Entonces, ¿alguien quiere levantarse y venir aquí a proclamar conmigo? Aquí está abierta la puerta del altar, está abierta para proclamar o no hacerlo, ¿vale? Pero los que queráis proclamar, cerrad vuestros ojos ahí un momento y vamos a poner esta enseñanza que aunque parece corta, es muy profunda, ¿vale? En el nombre de Yeshua HaMashiach. Todos los que estamos hoy aquí reunidos, Señor, amándote, reconociéndote como único y verdadero Señor y Salvador, nuestro Padre Celestial, el que habita en las alturas, el que habita. Hoy queremos, Señor, darte gloria, darte honra, darte el poder a ti y la alabanza. Seguí ahí con vuestros ojos cerrados. Rachel, ponme Hebreos 1. Señor, te queremos hoy dar gracias porque ahí tenemos acceso a tu trono. Los que creemos, los que hemos rendido nuestra voluntad y los que te reconocemos como Señor y Salvador, como el único. Mientras estáis ahí, solamente escuchar la palabra. No quiero que veáis y leáis la palabra, sino escuchar mi voz mientras la leo. En tiempos pasados, Yahweh habló en muchas y variadas maneras a los padres por medio de los profetas. En estos últimos días, lo veréis en la Aharit Hayamim, son los últimos días, los últimos tiempos. Dios nos ha hablado por su Hijo, por medio de su Hijo, a quien ha constituido dueño de todo y por medio de él creó el universo. Yeshua no había nacido y ya Dios creó todo el universo. Su Hijo es el resplandor de la Shejina, de la gloria, de la presencia de Dios. La misma expresión de la esencia de Yahweh. Yeshua HaMashiach es la misma esencia de Yahweh. Sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra. Todo está sostenido por su palabra. Donde no se manifieste su palabra, donde no se lea su palabra. Número 2, sal corriendo, huyendo, vete. Donde solamente hay palabra de hombre, donde solamente hay números, donde hay estadísticas, donde solamente se habla de cuánta gente ha venido hoy a la iglesia. Que es importante, pero
con la palabra. Donde no se mueva su palabra, huye, vete. Hay manipulación de hombre, hay espíritu de error. Seguro que hay engaño para contaminar la mente con palabra de hombre. Y después por medio de sí mismo hizo purificación para los pecados y se sentó a la mano de derecha del Ha-Gedulah Ba-Meru-Min, la majestad en las alturas. Él está sentado en los lugares celestiales, en la majestad de las alturas. Y el Señor nos ha dicho que este año nos va a llevar a donde está su majestad, en la altura, ¿verdad? Que nos lo dijo hace unos meses proféticamente. Ahí donde está, dice, Señor, yo me rindo a ti. Yo quiero ir a esos lugares celestiales. Quiero verlos, quiero percibirlos. Quiero que me muestres, Señor, esa gloria, esa Shejina. Tu aliento de vida, Señor, sea hoy derramado sobre todas las personas que estamos aquí. Tu aliento, tu ya, sea derramado. Y ahí donde estás, di, yo lo recibo. Yo recibo tu aliento, Señor. Yo recibo tu Espíritu Santo. Yo recibo esa esencia, esa sustancia que viene del mismo Padre a través del Hijo y a través del Espíritu Santo llega a nosotros para manifestarse. Es su misma esencia manifestándose en nosotros para poder estar a la altura de Pablo también, en entendimiento así como Pablo. Siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Yeshua es más superior que todos los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y lo adoren todos los ángeles de Dios. Todos los ángeles adoran a Dios y le dicen, santo, santo, santo eres Señor, Dios del universo. El que hace a sus, dice, de los ángeles, dice, fijaos de lo que dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Sus ministros somos llama de fuego. ¡Wow! Pero el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Señor, tú nos has ungido con ese óleo de alegría para que aun en circunstancias adversas, difíciles, tú siempre, Señor, vienes a nuestro socorro. Y la esperanza está, la esperanza de gloria está en que tenemos acceso a través de nuestra rendición a esos lugares celestiales. Dile ahí donde está, Señor, yo me rindo. Yo me rindo. Hay gente que no te va a entender, porque esto es una experiencia única, es una experiencia divina, es una experiencia individual, es una experiencia. Ir a los lugares celestiales es una experiencia como ese momento cuando hemos comenzado, en donde en el vientre de nuestra madre Él habló con nosotros. Solamente Él la puede ver, pero Él ya sabía lo que había
dentro de nosotros y nos estaba hablando, escogiendo y profetizando. Por eso, en este momento dile ahí, Señor, yo me rindo ante ti. Quiero experimentar los lugares celestiales, porque al mal ya lo conozco y sé cómo se mueve. Pero ahora quiero tener esa experiencia única contigo. En el nombre de Yeshua HaMashiach.